Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta tercera tertulia compostelana. Un gusto contar con la presencia del doctor José Luis Cervantes, que es parte del grupo de amigos que conformamos Ecos por Compostela, y de todos ustedes que nos han estado acompañando los últimos meses a estas actividades culturales de difusión y que buscan pues que más personas conozcan un poquito de historia y de todo lo que es Compostela. El día de hoy iniciaremos con un tema bastante interesante y muy solicitado, quiero decir, por la ciudadanía, es la Condesa de Miramar. Pero antes quiero hablar un saludo a Marisol, que en esta ocasión no nos pudo acompañar y que pues tomaré su lugar como coordinador de la plática. Decirle a los asistentes que por favor se animen a participar, a comentar. Acuérdense que es una tertulia, es más interactivo, todos podemos opinar, hacer una intervención con mucho gusto en el momento que ustedes quieran. Que quienes nos ven por las redes sociales también avisarles en cualquier momento pueden hacer una pregunta, pueden enviar un saludo, pueden hacer algún comentario y con mucho gusto cualquiera de los que estamos acá podemos tratar de resolver sus dudas, o de transmitir sus saludos o de inclusive tomar en cuenta cualquier opinión que tengan. José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Rodolfo. Muchas gracias por la invitación para participar en esta tercera tertulia compostelana y con este tema que pues es, como dices tú, muy interesante porque estamos hablando de una persona que tiene un vínculo muy fuerte con lo que es Compostela. Entonces, a todos nosotros, al menos los que vivimos aquí, pues nos debe interesar, ¿verdad?, conocer sobre un personaje tan importante no solamente para la región, sino para todo el país. Así es, sin duda una persona con la que se habla mucho, pero de la que se conoce poco, como muchos de los personajes de Compostela, ¿verdad? Entonces, antes de continuar, yo quisiera iniciar con dos cosas. Primero, agradecer también al Seminario de Cultura Mexicana, a la Corresponsalía de Tepic, que nos hizo el favor de coordinarse con el proyecto de Compostela para este evento. Y también, pues decir, me gustaría iniciar esta pues, tertulia hablando de las leyendas, precisamente. ¿Por qué de las leyendas? Porque la gente es lo que más conoce de repente, ¿no? Lo que se dice, lo que nos han dicho los abuelitos, los tíos sobre la Condesa de Miramar. Y qué tanto conocemos de ese aspecto y qué tanto nos va a transmitir el día de hoy, ¿verdad? En cuanto a la parte histórica. Sí, exacto, porque yo creo que todos aquí hemos escuchado hablar de la Condesa, de la hacienda que está aquí en Miravalles, del cine de la Condesa que estuvo también aquí. Entonces, yo creo que hemos escuchado muchas veces la palabra pues, de la Condesa de aquí de Compostela, pero a lo mejor ni siquiera le ponemos nombre y apellido, no conocemos cómo se llamaba, dónde venía, a qué se dedicaba, pues a quién era pues esta mujer. Y pues, como dice Rodolfo, hay una leyenda, podríamos decir incluso una leyenda negra sobre esta mujer, sobre varias cosas que se han escrito acerca de, en este caso, María Magdalena, así como lo tenemos en este hermosísimo retrato que pues, refleja pues, cómo era esta mujer. Y se han dicho pues a cosas pues, incluso negativas, que era una mujer muy mala, muy ambiciosa, con ciertos pecados pues, que pues, no está pues, muy bien documentado que pues, en este caso María Magdalena haya sido pues haya tenido esta actitud, ¿verdad? Así es. Pero bueno, vamos, creo que a lo largo de la tertulia y con los comentarios que nos hagan llegar, por supuesto, hablar de todos estos temas y de aclarar, ¿verdad?, muchas de estas cosas que comentas. José Luis, pues me gustaría que comenzaras tu exposición y bueno, pues siempre al pendiente de los comentarios del público que está aquí en la Casa Pérez Arte, Pizzas Popeye, que es sede de nuestro evento ya por tercera ocasión, y también en las redes sociales. Gracias. Gracias, Rodolfo. Antes de comenzar, me gustaría decirles que tanto aquí, Rodolfo, como
alguien del público llegara a tener alguna pregunta, alguna cuestión, incluso de algo que no quede claro en ese momento, con toda libertad, pues preguntar sobre cualquier aspecto, tema o duda que tengan sobre la charla. Bien, entonces vamos a comenzar aquí hablando de la condesa de Miravalle, llamada entonces Doña María Magdalena Micaela Agripina Dávalos de Bracamonte y Orozco Espinosa de los Monteros de Valdeneira y Castilla. Un nombre pues bastante largo y que denota pues este nombre o estos apellidos, pues ese símbolo de nobleza, de linaje, es decir, una mujer que provenía de familias importantes. En esa época, cuando ella nació, que lo vemos ahí, el 2 de junio de 1701 en la Ciudad de México, pues los apellidos, de qué familia provienes, de linaje, era algo muy importante. Incluso más allá de tener dinero propiamente, el apellido de qué familia pertenecías era algo mucho más importante que los bienes que poseías. Ella murió el 16 de abril de 1777 en una de sus haciendas, San Miguel de Púparo, que se encuentra en Michoacán, y ahorita vamos a ver unas imágenes, igual que la que tenemos aquí en el pueblo de Miravalle. Es una hacienda que se encuentra en ruinas. ¿Qué significa esto de que era una condesa? Que hace referencia, ¿verdad?, a ese título del condado de Miravalle. Primero vamos a decir que pues, la nobleza española pues, era uno de los estamentos más importantes que estaban únicamente por debajo del rey. El alto clero y la nobleza eran la segunda de las capas de la jerarquía social, donde pues, una serie de personas que eran quienes poseían pues, las mayores riquezas de la monarquía española, en este caso, eran quienes recibían estos títulos de, en este caso, duques, marqueses, condes, viscondes, barones, etc. En este caso, pues entonces estamos hablando de un condado, ¿sí? Pero ¿cómo se adquiría la nobleza? Pues se adquiría por varias formas. La primera de ellas era por herencia, es decir, la herencia pues, lo que era después de padres a hijos, ¿verdad? Era la forma más común, porque pues, la nobleza menos española pues, es de tiempos muy antiguos prácticamente. Hablando de la Edad Media, cuando surge en España pues, la idea de nobleza, entonces por herencia familiar, como se heredaba, pero también por concesión real. En este caso, el condado de Miravalle se va a conceder a Pedro Alonso Dávalos de Bracamonte por dos situaciones. En primer lugar, por concesión real, pero también por compra, ¿sí? Entonces también se podía comprar la nobleza, obviamente que costaba pues un poquito, y pues no toda la gente podía acceder pues a tener un título porque pues era algo bastante costoso. Ahorita vamos a decir cuánto costaba un título para ver si nos alcanzan, hacemos las cuentas, a ver si actualmente podemos comprar un título con el dinero que tenemos. También pues sería por matrimonio, es decir, cuando te casas con un noble, pues también adquieres la nobleza, y finalmente por posesión de tierras o riquezas, es decir, porque tienes pues tantos bienes que pues el rey en ese sentido te da ese beneplácito de otorgarte un título nobiliario. Existían al menos estos tres tipos de títulos, que van a ser los duques, que van a ser los más altos, que están por debajo del rey, y que tenían también una demarcación territorial donde ellos eran como gobernantes, vaya, ¿sí? Luego estaban los marqueses, que en términos militares, los marqueses eran estos militares que se encontraban en las marcas, es decir, en las fronteras. Y por último, los condes, que era de los tres, era el menor de los títulos, pero no por ello menos importante, ¿verdad? Pero sí tenían cierto tipo de autonomía y obviamente también muchos privilegios, que eran también algo que era muy, muy usual pues en ese momento. ¿Cuánto costaba ser noble? Durante el momento, vaya, que se otorgó el condado de Miravalle, costaba 8,000 ducados,
que convirtiendo esos 8.000 ducados, en la actualidad estamos hablando de 33 millones de pesos actuales. Eso era lo que costaba ser conde, ¿sí?, en ese momento. Es decir, pues no todas las personas podían pues disponer pues a comprar un título nobiliario, y no solamente pues era el tener este dinero, los 33 millones, eso solamente era para el rey, pero obviamente pues tú tenías que tener un caudal en bienes, en rentas. Y un estilo de vida. Y aparte un estilo de vida, exactamente como dice Rodolfo, había que pues hacer ostentoso, presumir, hacer fiestas, es decir, había mucho compromiso en la ostentación del título nobiliario. Además de eso, cuando se compraba un título de entrada, se pagaban esos 8.000 ducados. Ya sus hijos, sus nietos, etcétera, pagarían lo que sería la media annata y los derechos de lanzas. La media annata pues era un pago un poco menor, ¿sí?, que eran alrededor de 4.000 ducados, eran la mitad. 15 millones. Era 15 millones lo que se tenía que pagar aproximadamente, cuando ya era un título heredado, ¿sí? Y además los derechos de lanza, esos derechos de lanza es pagar soldados, ¿sí? Los condes, los marqueses, los nobles en general tenían que también contribuirle al rey con soldados, ¿sí? Entonces se le pagaba uno de los impuestos, por así decirlo, que se llamaba derecho de lanza. ¿Quieres comentar algo? Ya pasó. No, muy interesante. No sé si hay alguna pregunta por el momento del público o si en las redes sociales tenemos alguna intervención. Pues adelante, José Luis. Bien, pues, ¿qué implicaba ser noble? Primero, pues que era una familia que tenía reconocimiento social, prestigio, honor, que era conocido su linaje, ¿sí? Es decir, dónde radicaba, dónde tenía la cuna, ¿verdad?, esa familia. Hablábamos también del estilo de vida, que pues era una vida ostentosa, que incluía poseer grandes propiedades, palacios, castillos, vestuario, criados, esclavos, fiestas que eran pues muy ostentosas también, y pues una apariencia de opulencia constante, ¿sí? Es decir, aparentar riqueza. Actualmente los empresarios no hacen eso, ¿verdad? De hecho, pueden ser, mientras más modestos sean, pues es mucho mejor, porque es hasta incluso peligroso, ¿no? Ostentar riqueza actualmente pues es sinónimo de peligro, ¿verdad? Entonces también tenían obligaciones sociales y de patronazgo, es decir, contribuir con la iglesia, con la corona, hacer obras de beneficencia, obras piadosas, como ayudar a los pobres, a mujeres huérfanas, es decir, tenían esos compromisos con la sociedad. Y también la educación, donde tanto los nobles como sus hijos pues tenían esa obligación de estudiar en universidades o colegios de mucho prestigio, tanto aquí en México, Nueva España, como incluso en el extranjero, así como lo hicieron varios de los nobles que vivieron aquí en lo que actualmente es México, vaya, y que pues muchas veces sus hijos estudiaban en España, en Francia, en otros países, vaya. No cambió. ¿Eso, verdad? No pasa. Si me ayudas, ¿por qué no pasa? Ya pasó. Ahí está. Bien, Bueno, yo nada más comentarte, más bien preguntarte. Todo esto obviamente pues tiene que ver, ¿no?, con esto de la condesa. Mucha gente piensa que la condesa era peninsular. Piensan que pues era una persona que en el régimen del virreinal pues tenía posesiones en Compostela y que a lo mejor hasta visitaba Compostela, pero no lo ubican muchas personas como ¿cómo decirlo? Pues como una criolla, sí, como una criolla, como una, pues decirlo hasta cierto punto, una paisana, ¿no? No lo ubican pues con un origen directo en Compostela. No sé si nos vas a hablar de eso ahorita. sí, Pero sí es importante señalarlo. Así como había nobles europeos, también había nobles novohispanos, sí, claro, y americanos, ¿verdad? Entonces, sí, creo que esta parte va a ser muy interesante en ese sentido. Sí, exactamente, porque muchas veces, pues sí,
por ejemplo, en este caso, los condes de Miravalle eran originarios de aquí de Compostela, pero pues tenían su descendencia que provenía de la metrópoli de España, ¿sí? Tanto los bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, de los condes, pues eran originarios de España, pero ya tenían varias generaciones viviendo aquí en lo que es Compostela. Bien, entonces comenzamos a hablar propiamente del título del condado de Miravalle, el cual fue concedido por el rey Carlos II el 31 de octubre y ejecutado por el Real Despacho el 18 de diciembre de 1690 a favor de don Alonso Dávalos de Bracamonte y Ulibarri, ¿sí? Un caballero de la Orden de Santiago, canciller mayor del Tribunal de la Santa Cruzada y vecino de Compostela, descendiente de conquistadores. No, adelante, Luis. Nada más nos hace una pregunta a propósito en redes sociales, que si una persona que había sido esclavo anteriormente y por alguna razón obtenía riqueza, podía ascender a algún título de nobleza. ¿Una persona esclava? Que alguien que fue esclavo, pero que por algún motivo luego se volvió rico, por decirlo de una manera, tenía la posibilidad de convertirse en noble. No, solamente, bueno, había una nobleza indígena, pero que era originaria, pues, de los pueblos originarios, pero los nobles de los que estamos hablando únicamente eran españoles, no podían ser de ninguna otra condición, mucho menos que hayan tenido, pues, un antecedente de esclavitud. Ellos estaban, pues, olvidados, ¿no? Estaban, pues, vetados de este tipo de privilegios como era la nobleza. Muy bien, gracias. Sí. Bien, entonces este título se concede a don Alonso Dávalos de Bracamonte en 1690 y el condado comprendía tierras de tabaco, pastura para ganado, las minas del Espíritu Santo, que son las que tenemos a espaldas de la hacienda de Miravalle, y también las minas en Santa María del Oro, labores de azúcar y alcohol, mercedes de pesquería, es decir, lugares como la laguna de San Pedro, que también pertenecía a los condes de Miravalle y tenían su casa principal en la hacienda de San Juan de Miravalle, con lo que conocemos actualmente pues como Miravalle. Y aquí tenemos en la imagen el escudo de la Casa Dávalos, que como vemos tenemos un castillo en el centro rodeado, ¿verdad?, por ese patrón de cuadros en blanco y en rojo, y que es prácticamente el mismo que tenemos aquí aquí en el retrato de la condesa de Miravalle. Creo que no lo aclaramos, pero este es el primer retrato que conocemos sobre la condesa. Es muy probable que este sea el rostro real. No conocíamos hasta hace, ¿3 meses? ¿2 meses? Por ahí 2 meses. 2 meses, cómo era su verdadero rostro. Y este óleo, que está siendo subastado en Madrid, cuesta 60,000 pesos por si alguien lo quiere comprar original. Sí, por si hay algún alma caritativa que así tenga es, que se lo 70,000 pesos que le sobren y lo quieran donar. Pero es el primero que conocemos. No se conocía antes el rostro de la condesa y bueno, es un descubrimiento que estamos compartiendo con ustedes. Sí, que seguramente porque pues, los familiares con los condes de Miravalle pues terminaron viviendo en España. Después de la independencia pues fueron para vivir a España. Actualmente todavía el título existe en España y pues yo creo que estos últimos condes que vivieron aquí en México pues se fueron para allá y con muchas pertenencias y probablemente con pues, este retrato, ¿no? Que pues era una de las, como ahorita vamos a hablar más adelante, o sea, para que vean lo importante que fue doña María Magdalena. Ahí está. Tenemos en el Museo Regional aquí en Tepic, yo creo que si no han pasado por este museo que se encuentra en contraesquina de Liverpool, ahí en el centro de Tepic. Ahí vamos a encontrar este escudo. Y este escudo perteneció a esta mujer que estamos hablando el día de hoy, ¿sí? A doña María Magdalena Dávalos de Bracamonte y Orozco. A ella le perteneció este escudo y ahorita vamos a ver dónde estaba este escudo y que terminó pues aquí en este museo. Y bien, aquí encontramos un escudo de armas que se compone de otros varios escudos. En primer lugar de la Casa Dávalos,
Luego de la casa Guevara, que es uno de los apellidos de donde proviene, o del ladrón de Guevara, de donde provienen los antepasados, el linaje pues de esta mujer. El Bracamonte, que pues ella incluso llevaba este apellido, Dávalos de Bracamonte. Luego el Saavedra, o el Arias de Saavedra, que sería otro de los apellidos de la familia, de sus antecedentes. Un siguiente que es el Orendain, y finalmente el de la Cueva, ¿sí? Entonces son los 6 apellidos que componen el linaje de los condes de Miravalle, y cada uno está ahí representado en cada uno de estos como ventanitas, vaya, que tiene el escudo de armas de la condesa. Pasamos aquí a esta diapositiva, a lo mejor no se ve muy bien, está muy pequeña, pero para que ustedes vean el árbol genealógico de los condes, donde vamos a ver que aproximadamente aquí, desde esta parte, y a lo mejor estos nombres ya les van a sonar, ya tenemos aquí a personajes que nacieron aquí en Compostela o que vivieron en Compostela, como en este caso, yo creo a Leonor de Bracamonte, que es hija de Alonso de Bracamonte, uno de los conquistadores de aquí de esta zona, que llegó con Nuño de Guzmán, ¿sí? Y a lo mejor también conocemos, bueno, él se casa, Alonso de Bracamonte, se casa con Leonor de Bracamonte, que era a su vez hija de Leonor de Arias, que también es un nombre que muchas veces lo hemos escuchado aquí en Compostela, y que erróneamente a veces le damos el título de condesa a esta señora, que fue sí una señora muy famosa en el siglo XVI, muy importante, que fue incluso la primera residente y propietaria de lo que ahora es Miravalle, ¿sí? Erróneamente le damos el título de condesa, ¿sí? Pero es la bisabuela, ¿no? Es tatarabuela del primer conde de Miravalle. Pero sí, fue una mujer muy importante para la historia de Compostela, y ahorita vamos a hablar un detalle específico de esta mujer. Nada más, José Luis nos manda saludos, Israel Camuesco, sí. Antonio Padilla, nos felicitan, muchas gracias por seguirnos en redes, y nos hacen una pregunta, que si hay alguna relación entre la hacienda de Miravalles y la de San José del Conde. Pertenecieron al condado de Miravalle ambas, ¿sí? Y otras tantas más, que ahorita vamos a poner un mapa para que ustedes vean las propiedades que tenían los condes de Miravalle en lo que actualmente es Nayarit, ¿sí? Prácticamente tenían propiedades en lo que es todo el estado, desde Compostela, San Pedro Lagunillas, Aguacatlán, Santa María del Oro, hasta Caponeta, ¿sí? Tenían prácticamente bienes por todos lados, ¿sí? Entonces vemos en este árbol genealógico, ¿sí? Aquí a Alonso Dávalos de Bracamonte, el primer conde, y de ahí vemos la línea sucesoria, ¿sí? Con su hijo Pedro Alonso Dávalos de Bracamonte, igual del mismo apellido, quien se casa con una señora llamada Francisca Antonio Orozco Rivadeneira, que la familia Orozco eran provenientes de Michoacán, tenían también muchísimas haciendas, tierras, en lo que actualmente es Tuxpan, Michoacán, y la familia Rivadeneira, que eran originarios de Puebla. Ahí se fusionan entonces los bienes o la riqueza, tanto de los Miravalle como en este caso de los Orozco y Rivadeneira. Entonces vemos cómo poco a poco son familias que van creciendo, o sea, económicamente se van reuniendo las fortunas, se van casando pues para fortalecer, ¿verdad?, una línea sucesoria mucho más poderosa. En este caso, pues, en quien recae todo esto, pues va a ser en doña María Magdalena, tercera condesa, ¿sí? Aquí la tenemos, quien se casa a su vez con Pedro Antonio Trebuesto y Alvarado, un capitán originario de lo que actualmente es Cantabria. En ese momento pertenecía a las encartaciones de Vizcaya, capitán de milicias aquí en la Nueva España. Se casa doña María Magdalena con él, y pues tienen a su hijo Justo Marcelo Trebuesto Dávalos, cuarto conde. Después tenemos a Pedro Alonso Trebuesto Andrade y Moctezuma, que aquí ya vamos a unir a la familia Miravalle con los descendientes de Moctezuma, ¿sí? Con el último emperador azteca también. Vamos a tener ahí ese cruce, ¿verdad? Con ellos. Que hay un ducado de Moctezuma. Sí, también. que existe un ducado y que los descendientes de Moctezuma viven en España.
es la nobleza indígena, como bien comentas, ¿no? Pero Exacto. elevada a la nobleza Elevada peninsular. nobleza peninsular, nobleza Así es. española en este caso. Ujú. Y finalmente tenemos a don José Joaquín Trebuesto Moctezuma y Casasola, y que estos señores, o este señor al menos, ya es quien migra hacia España a partir del sexto conde, ya es después de independencia, y los condes de Miravalle en este caso, pues se van a vivir a España. Y es hasta, se sigue la línea sucesoria hasta pues la actualidad. Aquí vemos una lista de, son 13 en total, 13 condes de Miravalles, desde el primero, desde don Alonso Dávalos de Bracamonte, primer conde, hasta la actual poseedora, que es una mujer, ¿sí? Carmen Ruiz Enríquez de Luna. Vean que ya los apellidos van cambiando conforme ha pasado el tiempo, el Dávalos, el Bracamonte, el Orozco, ya los Moctezuma, ya todos se han perdido, ¿verdad? Ahorita son Ruiz Enríquez de Luna, ¿sí? Actualmente esta mujer que vive en la ciudad de Granada es la última condesa de Miravalle en este caso. Qué interesante, no sé si el público tenga alguna pregunta, alguna intervención que quieran hacer. Estamos a tiempo. Acá, ¿todo bien? Adelante, entonces. Sí, todavía no hemos hablado prácticamente nada de la condesa. condesa. Son antecedentes familiares, es decir, para poner en contexto de dónde viene pues esta mujer. Yo sí quiero comentar algo rápidamente, para no quitarte así la aceptación, pero es bien interesante lo que acabas de comentar, porque Compostela, que era un pueblo muy pequeño en el periodo virreinal, pues todos estaban emparentados. Y estas personas que compraron el título del condado de Miravalle en 1690, pues igual, el primo andaba ahí arriendo vacas en la costa de Chila, o andaban haciendo adobes para construir casas, y ellos eran nobles. Y yo creo que eso quedó muy marcado en la población, por eso también la identificación tanto con la condesa o con los condes, porque se sabían las personas de antes, pues parientes o relacionadas, ¿no? con estos personajes, sobre todo con esta mujer de la que hay mucho que hablar. Sí, exacto. Muchas veces estas prácticas le llaman en sociología endogamia a esta idea de casarse pues entre gente del mismo pueblo, ¿verdad? Y muchas veces pues hasta entre parientes es muy común, ¿verdad? Esa endogamia, pues al ser un pueblo tan pequeño, pues terminas casándote con una prima o a lo mejor el cuarto o quinto grado de parentesco, pero al final de cuentas tu familiar. Era algo muy común en este momento, aunque también esta gente sabía que los matrimonios pues tenían que ser también algo bien pensado, es decir, no solamente casarse con alguien, con el vecino, ¿verdad? Sino más bien que ese matrimonio pudiera generar muchos frutos, ¿sí? Entonces, por eso, al menos en este caso, vean cómo los matrimonios, pues no se casaban entre lugareños, ¿sí? En este caso, se casaban con gente de fuera. El primer conde se casa con una mujer de Guadalajara, el segundo conde con una mujer que provenía de Michoacán y Puebla, sus familias, y la tercera condesa con un capitán que provenía de Vizcaya, ya en España. Aquí tenemos en pantalla un árbol genealógico que acompaña al título nobiliario de los condes de Miravalle. Obviamente que cuando una persona aspiraba a un título nobiliario, pues tenía que acreditar que pues era pues, gente honrada, gente de bien, honorable, que no había estado en la cárcel nunca, que pues estaba al corriente de pues todo, digamos, como impuestos, llamémoslo ahora, es decir, gente de bien, o sea, familias de bien que no hayan tenido, por ejemplo, y eso lo vinculamos con la charla del mes pasado, que no hayan tenido también ningún caso en la Inquisición, también es algo que pues, contaba mucho. Entonces, el linaje, presentar ese tipo de árboles genealógicos, donde también se veía que pues, había limpieza de sangre, es decir, que no descendían de judíos o moros o personas pues, que tuvieran alguna otra religión, ¿sí? Entonces, todo eso era muy importante, vaya. Ay, no cambió. No sé por qué ya no cambió. Bueno, mientras, gracias, nos están viendo en Puerto Vallarta, nos están viendo en Tepic,
en California. Entonces, pues hay mucha curiosidad de las personas. Muy bien, pues eso me motiva también mucho. Muchas gracias también al público que está acompañándonos virtualmente. Bien, ahora sí nos vamos acercando un poquito más. Si hablamos de la milpa de Miravalle, ¿sí? Que era, pues originalmente pues parte de este pues, terreno, pues fue propiedad de don Pedro Ruiz de Haro, ¿sí? También uno de los conquistadores, primer escribano de lo que fue el reino de la Nueva Galicia, establecido aquí en Compostela, que como lo digo, se casó con doña Leonor Arias, y pues ellos vivieron ahí en lo que actualmente pues es el casco de la hacienda de Miravalle, y tuvieron a 3 hijas, a Micaela, Leonor y Petronila. A cada una de ellas las casaron con también conquistadores de reino de Nueva Galicia, Manuel Fernández de Híjar, Álvaro de Bracamonte y Álvaro de Tobar. El nombre Álvaro era un nombre muy común en este momento. Y aquí es cuando comienza esta leyenda de las minas del Espíritu Santo, la cual en una de las crónicas, la de Antonio Tello, se nos ha dicho que a esta señora, que era muy piadosa, muy buena, y cuando quedó viuda, pues había quedado en la pobreza. Y pasó un día un indio que venía del cerro y les pidió de comer a ella y sus hijas. Y pues ellas pues muy amablemente lo atendieron y le dieron de comer. Este indio había quedado tan satisfecho pues y contento con estas 4 mujeres, que les dijo que les iba a revelar dónde había minas de oro, ¿sí? Y al día siguiente les dijo dónde se encontraban las minas, y que ese fue el origen pues de esta riqueza de los condes de Miravalle. Es una leyenda que viene sí en una crónica muy famosa de este señor, que es Antonio Tello, no el que conocemos, el de la televisión, no, es otro Antonio Tello, ¿sí? Pero es parte de la leyenda. Sí, creo que es lo más conocido sobre el tema aquí en Compostela, esa leyenda de la minas. Sí, es bastante conocida. El primer conde, pues ya lo habíamos comentado, nació aquí en Compostela el 22 de enero de 1645, y muy tempranamente se fue a vivir a la Ciudad de México, quizás a estudiar, y allá se quedó a vivir. Pues era un niño bien, ¿verdad? Era un junior, como le decimos ahora, y pues se queda a vivir en la Ciudad de México. Ahí fallece el 4 de agosto de 1711 y fue sepultado en el Templo de la Merced. Se casó con doña María Catalina Espinosa de los Montero el 18 de enero de 1771. Ella era originaria de Guadalajara y descendiente de una familia también muy importante de mineros y burócratas del reino de la Nueva Galicia. Y este señor fue quien recibió el título del condado en 1690. Este matrimonio tuvieron 16 hijos, ¿sí? No le batallaron con la descendencia. No, ellos tenían descendencia asegurada. Aunque como ven ahí, los que tenemos en color azul fallecieron. Y fue con la misma, ¿verdad? Y aparte con la misma mujer tuvieron 16 hijos. Pero vemos cómo ahí los que tenemos en color azul fallecieron a veces 1 año o 2 años, y fallecieron estos niños. Tenemos una monja, la segunda de las hijas, que ingresó al convento. El cuarto de los hijos, que fue ya el segundo conde, ¿sí? Y tenemos 2 hijas que fueron solteras, no las casaron nunca. Otras 2 hijas más que fueron a las que casaron, y 3 hijos de ellos que fueron también quienes casaron. Entonces, la colocación del matrimonio de los hijos era también una estrategia que tenían los nobles, porque pues el matrimonio significaba también gastar, ¿sí? No solamente en la boda, ojalá nada más era eso. Era un negocio. Sí, era un negocio. Había que dotar a la hija, por ejemplo, ¿sí? Que era la dote, era la herencia que iba a tener esta mujer. Entonces, pues, al casarlas, pues también se gastaba. Entonces, pues, por eso no a todas las hijas las casaban, ¿sí? Entonces, igual también para muchos hombres, muchas de ellas, pues, su destino era el convento, o también algunos hombres el ejército o el clero. Entonces, había que jugar ahí con el destino de los hijos, pues, al menos muchas veces.
Aquí comenzamos a ver algunas fotos, ¿sí? Que esta, al menos lo que es el casco, así como lo conocimos todavía en los años 90, el casco de la hacienda de Miravalle, pues no corresponde como estaba pues en el momento que vivieron los condes. Ya así como esa última adaptación fue ya del siglo XIX, ya ni siquiera pertenecía pues a la familia de los condes. Yo creo que la segunda planta fue del 19. Sí, la segunda planta probablemente haya sido del 19. También aquí vemos una imagen mucho más completa de la hacienda, más reciente también, de lo que fue pues la hacienda de Miravalle, y una distribución ahí de la planta principal, ¿sí? Lo que es la parte esta que sería la parte de la casa, el huerto. Aquí tenemos la capilla, las caballerizas, aquí tenemos otra entrada por acá, por este lado. Hay un molino ¿sí? ahí detrás. Sí, un molino. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos más o menos la distribución, lo que es el casco principal de la hacienda de Miravalle. Pero estas personas vivían en la Ciudad de México, en un palacio que es uno de los palacios más hermosos que se encuentra todavía actualmente en la Ciudad de México, en ese momento en la calle del Espíritu Santo, hoy calle de Isabel la Católica, a 2 cuadras del Zócalo. ¿Sí? Era la casa donde vivían ellos. ¿Sí? Ahí tenemos otra de las imágenes antiguas, porque ahorita ya no está así. Actualmente ese lugar es un restaurante. Azul y Oro se llama el restaurante, y pues ya está pues muy modificado. Muy rico, por cierto. Sí, es un lugar que cuando vayan a Ciudad de México, vayan a comer ahí. Tenemos ahí esa placa donde dice: esta casa fue de los condes de Miravalle, construida en los últimos años del siglo XVII. Y tenemos también esta otra imagen donde tenemos la entrada o la portada de la casa. ¿Se ve el escudo? No se ve, lo quitaron, pues. Pero ahí probablemente, o no probablemente, ahí estuvo también el escudo pues de la casa Dávalos, o en este caso de los condes de Miravalle. Ahora pasamos al segundo, el padre ahora sí de nuestra condesa. Don Pedro Alonso Dávalos nació en la Ciudad de México en 1678, falleció aquí mismo en esa ciudad el 13 de noviembre de 1741, sepultado en la Merced, caballero de Santiago, canciller del Tribunal de la Bula de la Santa Cruzada, rector de la Archicofradía de la Santa Veracruz. Se casó con Francisca Antonia Orozco Rivadeneira, que ya hemos hablado también de esta mujer, que era originaria de Tuxpan, actualmente Tuxpan en Michoacán. Con ellas tuvo 5 hijas, vean, solamente tuvo 5 mujeres, de las cuales la primera de ellas pues va a ser la mujer de la cual estamos hablando en esta ocasión, la tercera condesa, Eusebia María, que fue monja en la Encarnación, Francisca Teodora, que se casó con Felipe Ignacio Zorrilla y Caro, una más que falleció a temprana edad, y finalmente la quinta hija, que igualmente ingresó al convento. Entonces vemos tenían 4 mujeres pues que posiblemente pudieran heredar el condado, sí, pero pues es decir que obligatoriamente la sucesión del condado de Miravalle iba a ir por la línea femenina, al ser solamente hijas las que estaban pues teniendo las herederas. Si me permites, José Luis, me hacen una pregunta. Bueno, creo que lo vas a hablar un poquito más adelante. Me preguntan, Rafael Ochoa, que qué tiene que ver con el condado de Miravalle, la colonia Condesa, ¿sí?, y el hipódromo. Creo que ahorita lo vamos a hablar, sí, no se adelante. Así es. Spoiler, hablamos de la colonia de la Condesa en la Ciudad de México. Y nada más me gustaría agregar que estos 2 personajes de los que tú hablas, el segundo y el primer conde, aparte de todo lo que dijiste, fueron fundadores del Patronato Pío de las Californias. Es decir, ellos consiguieron y administraron el dinero con el que se fundó Loreto y otras misiones, ¿no?, de California. Eran personajes muy notables, ¿no?, de la corte de la ciudad. Sí. Continuamos con la línea materna, ahora con los Orozco. Así como les dije, doña Francisca Antonia Orozco Rivadeneira,
pues fue hija del capitán Manuel Orozco y Cervantes y doña Teresa de Rivadeneira y Castilla. Ambos fallecieron muy cercanos, a un año de diferencia, 1687 y 688. Doña Francisca había nacido en el 85, es decir, con 3 años queda huérfana de padre y madre, va a vivir a Puebla con su abuela, ¿sí? Con doña Francisca de Rivadeneira y Peralta y Castilla, y esta mujer, es decir, la abuela, va a ser quien pues concerta el matrimonio con don Pedro Alonso, con el segundo conde de Miravalle. Estos señores fueron, junto con muchas familias de nobles, fueron quienes construyeron con sus propios recursos el templo y el convento de la Merced en la Ciudad de México, que actualmente ya no existe, solamente tenemos ahí en esta parte del atrio, que vean pues que tiene una arquitectura muy bonita, muy sofisticada, vaya, y lo que es el templo pues actualmente ya no existe. Con las leyes de reforma de Benito Juárez pues tumbaron todo esa parte, y ya actualmente no existe. Ahí fueron sepultados al menos 4 de los condes de Miravalle en este templo, y que pues actualmente pues ya no tenemos ningún nada, ¿no? de este lugar, solamente esta imagen que tendríamos sobre el interior de lo que es el templo de la Merced, donde estuvieron sepultados al menos estos 2 primeros condes, ¿verdad? Ahora sí entramos en materia. Doña María Magdalena Micaela Agripina, que no se nos olvide el nombre, Dávalos de Bracamonte y Orozco, se nació el 2 de junio de 1701 y falleció el 14 de abril de 1777 a los 76 años de edad. Vivir 76 años en esa época era pues un lujo prácticamente. Las personas en esa época vivían como mucho 40 años. ¿Sí? Una persona de 40, 45 ya era un anciano en ese momento. Entonces vivir 76 años pues era una persona pues, prácticamente ya pues anciana pues en ese momento. ¿Sí? Entonces ahorita lo vemos de otra manera, ¿verdad? Pero en ese momento pues se vivía pues de esa manera, ¿no? Sus padrinos de bautizo fueron el licenciado don Francisco Orozco y Tobar, es decir, su tío, y su abuela, la condesa de Miravalle. ¿Sí? La primera condesa de Miravalle fueron los abuelos de esta mujer, y aquí tenemos una imagen de su partida de bautismo, ¿sí? Que ahí nos dice, ¿verdad? En 2 de junio de 1701 años. Ahí tenemos el documento que nos habla, ¿verdad?, del nacimiento y bautizo de doña María Magdalena. Esta mujer estuvo muy vinculada a lo que fue tanto Tuxpan en Michoacán como Compostela y varias de las haciendas que tenía la familia Dávalos de Bracamonte en Nayarit, y pues prácticamente todos los años venían a darse sus vueltas por acá, pues primero para tener controlados sus bienes, ¿sí? Y pues aquí en Compostela, en otras haciendas más hacia el norte, por ejemplo San Lorenzo, que se encontraba, porque ya no hay ningún vestigio de esa hacienda en lo que hoy actualmente es Ruiz, ¿sí? Que en ese momento era jurisdicción de Centispac. Por eso en algunos documentos encontramos que era San Lorenzo de Centispac, pero que actualmente pues estaba en Ruiz. Y tenemos dentro del templo de Santiago de Tuxpan, que es algo también que compartimos con Tuxpan, ¿verdad? Que es el patronato de Santiago, ¿sí? Tenemos esta imagen que mandaron a hacer los condes de Miravalle, los padres de María Magdalena, a uno de los pintores más famosos de esa época, don Cristóbal Villalpando, en 1708, que se culminó, pues se presentó esta obra. Y que ha habido hipótesis, algunos historiadores han dicho que el San Miguel que tenemos al centro, que hago un acercamiento para que lo vean ahí, era la imagen, la cara
de la condesa, ¿sí? De María Magdalena, de niña, una niña de 7 años de edad, ¿verdad? Tenía en ese momento, y que se mantiene la hipótesis del San Miguel, pues era la cara de la condesa. Puede ser, quizás sí, son los padres quienes mandaron a hacer esta pintura, entonces posiblemente el pintor haya utilizado, ¿verdad?, a María Magdalena como modelo, ¿verdad?, para elaborar esta pintura. Muy probable, pero pues nada, pues digamos, como con certeza, por así decirlo. La condesa contrajo matrimonio con el capitán don Pedro Antonio Trevuesto Alvarado Llano Pérez Armayo y Orcasitas, también un señor que tenía pues un nombre y apellidos bastante largos, ¿verdad? El 27 de enero de 1720. A los 19 años se casa nuestra condesa con don Pedro Antonio. Él era originario de un lugar que se llama igual que su apellido, su primer apellido, Trevuesto, en el Valle de Guriezo, en las Encartaciones de Vizcaya. Ahí ponemos el mapita, ¿verdad?, donde era originario de Trevuesto, que actualmente es un pueblo muy, muy pequeño que se encuentra en Cantabria, cerca ¿cómo se llama este lugar? Se me fue. Bueno, al norte de España. Ahí está. ¿El País Vasco? No, pero ya es Cantabria. Pero antes pertenecía a las Encartaciones de Vizcaya, esa parte. Ya luego, ya más o menos como en el siglo XVIII, se divide y queda esa parte anexada a lo que es Cantabria. Pero bueno, ya son cosas. Este señor, don Pedro Antonio, era caballero de la Orden de Alcántara, capitán de caballos corazas y camarista mayor del virrey. Es decir, pues un personaje también bastante importante. Ahí tenemos lo que le conocemos ahorita como acta de matrimonio, ¿sí?, que es la información matrimonial de los condes de Miravalle, pues en este caso María Magdalena y Pedro Antonio Trevuesto, cuando se casaron, ¿verdad?, en 1720. Tenía 19 años. ¿verdad? 19 años, ¿sí? Y en total tuvieron 9 hijos, ¿sí? Este matrimonio tuvo 9 hijos, ¿sí?, desde Pedro Ildefonso hasta María Antonia Micaela. Entre 1720, que nació Pedro Ildefonso, hasta María Antonia Micaela, que murió en 1733. Fueron los 9 hijos que tuvieron, de los cuales solamente, como vemos, 4 de ellos se casaron. Uno de ellos, el primero, que falleció, pues no a temprana edad, pero falleció a los 15 años tenía, ¿sí?, aproximadamente, Pedro Ildefonso, cuando murió. Una hija monja y 3 hijos solteros, ¿sí? Es más o menos. Ahorita vamos a hablar o precisar detalles sobre el matrimonio y la soltería de sus hijos. En este documento también vemos ahí el árbol genealógico ya de nuestra condesa. Hacemos el acercamiento. Ahí tenemos aquí en este lado aquí a doña María Magdalena, ¿sí?, de donde viene el linaje de los Bracamonte, toda esta parte, y sus hijos, ¿sí? Ahí tenemos esa imagen. Y vamos a hablar algo de su primer hijo. Yo creo que todos conocemos el templo, la capilla, ¿verdad?, de Miravalle, que actualmente la encontramos más o menos así, y cada vez peor, pero bueno, esas son otras cosas. Ahí tenemos esta imagen ya más cercana de lo que es el templo. ¿Recuerdan el escudo que les dije hace un momento? Del escudo de la condesa de Miravalle, que se encontraba actualmente en el Museo Regional, pues originalmente se encontraba en esta parte. Aquí estaba, ¿sí? Y hubo un momento, de hecho fue durante, no sé si era presidente municipal don Chaval, don Salvador Contreras, que fue antes, ¿sí?, que fue cuando se retira, pero también por protección, porque quizás si estuviera ahí a lo mejor ya ni estuviera, ¿sí? Entonces a lo mejor hicieron bien en resguardar y colocar pues en la fachada del museo. Bueno, lo queremos traer otra vez. Sí, estaría muy bien regresarlo, ¿verdad?, a su lugar, porque pues digamos, la capilla sin su escudo como estaba, es como, imagínense, un cuerpo sin cabeza, ¿sí? Ese era el remate del templo, y solamente nos queda esta partecita, ¿verdad?, que es muy importante y que vamos a hablar de ella ahorita en la continuación.
Este templo estaba dedicado a Nuestra Señora del Refugio de los Pecadores, ¿sí? Esa era la vocación a la cual estaba dedicado el templo, y en la fachada vemos esto, ¿verdad? Esta imagen que está muy borroso, ya no se alcanza a ver ni siquiera lo que es, ¿sí? En ese, pues medallón de argamasa ahí medio borrosito y todo, pero hemos visto más bien digamos, examinando todos los detalles, que estamos hablando de este cuadro que se llama La imposición de la casulla de San Ildefonso de Toledo. Y que vean que más o menos, ¿verdad? Tenemos ahí algunos elementos que aparecen todavía, ¿verdad? Como el ángel, ¿sí? La casulla propiamente, y quizá aquí estaría la imagen de la Virgen, ¿sí? Entonces, y aquí tenemos al propio San Ildefonso. Tiene mucha lógica porque el primero de los hijos de doña María Magdalena se llamó Ildefonso. Y era este niño, pues lo llevaban para que fuera el siguiente conde de Miravalle, es decir, con una educación esmerada, con un cuidado especial, vaya, para que él siguiera el linaje, y a los 15 años, se muere. Se murió. ¿Sí? Entonces, pues es probable que pues, la condesa haya dedicado la construcción de la capilla a su hijo difunto, incluso pues el primogénito también, su primer hijo difunto, ¿verdad? Y el que iba a dar continuidad. Entonces también eso es un detalle importante que tenemos ahí en la portada, ¿verdad? Ahí de la fachada de la capilla. ¿De dónde provenía? Ahora sí vamos a hablar de los bienes. La riqueza de los Miravalle, pues de un montón de lados. Primero tenían haciendas agrícolas de un montón de cosas, ¿sí? Azucareras, de maíz, tabaco, había haciendas ganaderas, ¿sí? También principalmente ganado mayor, es decir, reses, que eran las que salían pues todos los años desde Compostela, rumbo a la Ciudad de México. Una historiadora de la economía, Enriqueta Quirós, calculó que más o menos, ya es con el hijo de María Magdalena, con el siguiente, con Pedro Alonso, Marcelo, es el 25% de la carne que ingresaba a la Ciudad de México y se consumía en la capital, era originaria de esta región. Es decir, pues imagínense, o sea, casi un cuarto de toda la carne que se consumía en un año en la Ciudad de México provenía de esta región, imagínense. También tenían minas, ¿sí? Plata y oro principalmente, mercedes de pesquería, comercio obviamente, con la venta de ganado y de otras cosas más, y finalmente rentas y préstamos, ¿sí? Donde se rentaban pues muchas propiedades, casas, etc. Eso de las mercedes de pesquería, nada más para alimentar un poquito más el punto, no sé si lo vas a mencionar más adelante. No, ya no. Era en Mezcaltitán, la hacienda de San Lorenzo, hagan de cuenta que rodeaba lo que es Mezcaltitán, el estero, la laguna esa de Mezcaltitán, y los peces eran del conde de Miravalle. Entonces había mucho pleito con los habitantes de Mezcaltitán, sí, porque pues de eso hasta la fecha, ¿no? Viven de la pesquería y no los dejaba el conde, o le tenían que pagar al conde, ¿verdad? Los mismos habitantes de ahí para pescar. Obviamente no lo hacían, ¿verdad? Pescaban de todos modos, pero era un problema, sí, un problema fuerte en esa zona. Sí, y bueno, principalmente toda esa región, lo que conocemos ahorita como marismas y los esteros también en las haciendas, y toda esa parte, todo eso era de los condes de Miravalle. Aquí vemos en este mapa, todavía no lo paso, aquí está, ¿sí? Aquí tenemos todas las haciendas que poseían los condes de Miravalle, que como les había comentado, están repartidas en todo lo que es el estado, nada más la sierra, ¿no? En la sierra no tenían propiedades, ¿sí? Pero pues es prácticamente en todo el estado, ¿verdad? No solamente aquí en Compostela, vaya, sino pues todo lo que es desde el sur. Pongo ahí la división del río Santiago, ¿verdad? Para ver las propiedades del norte y del sur, pero vean cómo hasta Caponeta, ¿verdad? Tenían tierras, y ahí les pongo los nombres de las haciendas, comenzando con la principal, ¿verdad? La hacienda de Miravalle, que es la que tenemos aquí, que iba desde las minas del Espíritu Santo hasta la costa,
¿sí? Hasta lo que es actualmente Otates. Otates, Ixtapa, toda esa parte. Huastacometillo. Todo eso era la extensión de la hacienda de Miravalle. A veces decimos la hacienda únicamente al casco, ¿sí? Pero esa es la casa donde vivían, pues. En este caso, pues los condes no vivían ahí todo el tiempo, pero sí había gente, ¿verdad?, que estaba ahí y que eran quienes se encargaban, pues, de la administración de la hacienda. Pero la hacienda era toda la vastedad de tierras que comprendía en este caso, esta extensión de tierras. Otras propiedades que tenían los condes de Miravalle pues son los siguientes: la hacienda de San Miguel de Púcuaro, en Tuxpan, Michoacán, igual también la hacienda de Santa Catarina de Tuxpan, ¿sí? Las minas del Espíritu Santo, la hacienda de Tacubaya, que es ahora sí donde se desprenden las actuales colonias Condesa, Hipódromo Condesa, Tacubaya y Roma en la Ciudad de México. Toda esa parte de la Ciudad de México era propiedad de la Condesa. Por eso esa colonia tan importante actualmente para la Ciudad de México, pues lleva su nombre pues en honor a ella, ¿sí? Y el casco de la hacienda ya no existe, de la hacienda al menos de Tacubaya, era donde actualmente está la embajada de Rusia, exactamente. Ahí se encontraba el casco de la hacienda. Hay una imagen muy bonita, y te les paso, sobre la hacienda de Tacubaya. Aparte tenían más de 70 haciendas, a lo mejor en menor extensión, y las minas de Tlalpujahua y Agangueo en Michoacán, ¿sí? Entonces, es decir, tenían muchísimas propiedades repartidas en todo el país. Yo voy a hacerte una pregunta, José Luis. Tú al principio decías, por ejemplo, que los duques tenían como parte de sus atribuciones el ducado, un territorio donde ellos gobernaban. En muchos lugares escuchamos el condado de Miravalle. El condado de Miravalle se entendería que es todo esto que nos estás comentando, ¿no? Las haciendas, Sí, las tierras. ciertamente. ¿Qué tanto había de esa, pues, ¿cómo llamarlo? Autonomía, ese gobierno dentro de esos territorios, propiedad del conde? ¿Aplicaba igual o qué nos puedes decir al respecto? A diferencia, por ejemplo, los ducados tenía, además de la posesión de la tierra, tenía facultades de gobierno, mientras que marqueses y condes no, solamente tenían posesión de tierra, ¿sí? Y obviamente, pues, el trabajo y la explotación de los recursos naturales que se encontraban en ellas, pero no tenían atribuciones de gobierno, ¿sí? Ni siquiera, pues, ya el reparto indígena también, pues, ya estaba en decadencia para esas épocas, entonces tampoco esa parte como funcionaban las encomiendas. Entonces, eso de que la explotadora, gente mala de la condesa es lo que te refieres, ¿verdad? No, a lo mejor ya no hablamos de eso, porque pues no hay fuentes o evidencias como para hablar de esa leyenda negra que fue con la que comenzamos, donde se dice que la condesa mataba a sus empleados, a sus trabajadores, y que los envenenaba, y pues no hay evidencias. A lo mejor es muy fantasioso, ¿verdad?, hablar de ese tipo de temas, y pues quizás son temas un poquito más escabrosos, morbosos, que nos gustaría escuchar, ¿verdad?, pero pues no hay evidencia, ¿verdad?, para hablar de esos temas, ¿verdad? Bien, aquí tenemos en pantalla imágenes de la hacienda de San Miguel de Púcuaro, ¿sí? Ahí cerca de Tuxpan, en Michoacán, un palacio pues hermosísimo, que incluso fue el lugar donde falleció la condesa. Aquí falleció pues en este palacio. También, como el de aquí, el de Miravalle, se encuentra pues en ruinas, pero a lo mejor en un mejor estado que el que tenemos aquí nosotros, ¿verdad? Y también tenemos este acueducto que pues, era lo que alimentaba, ¿verdad?, que bajaba desde las montañas, agua para pues principalmente la cuestión de plantíos de caña, que era lo que se dedicaba a esta hacienda. Y todavía ahí tenemos los vestigios de este acueducto, que lo construyó precisamente pues el abuelo, en este caso, de la condesa, este acueducto. ¿Alguna pregunta del público, alguna intervención? Acuérdense que estamos abiertos, ¿verdad? Sí, porque me canso de hablar. Me cansa de la voz, José Luis. Aquí adelante tenemos una imagen también de la hacienda de Tacubaya, aunque ya es muy tardía, ya es del siglo XIX. Incluso se dice que ya no fueran poseedores los condes de Miravalle, pero esa hacienda fue muy importante, y también importante en el sentido de que se encontraba
pues no distantes kilómetros de lo que era la Ciudad de México. Actualmente pues es pues, el centro casi de la ciudad, ¿sí? Pero en ese momento pues era pues un territorio muy importante que también contaba con su propia capilla, como lo vemos ahí, pero pues ya no existe ningún vestigio arquitectónico de ese espacio, ¿sí? Pero esa hacienda, como les decimos, pues era la extensión territorial, era pues como les dije todas las colonias en las cuales estaba ubicada este lugar. Y luego hablamos también de algo que Rodolfo hace poco nos compartió un video, un documental, un pequeño documental que hizo sobre la participación de la condesa en este concurso literario que se organizó en 1729 en honor a la canonización de San Juan de la Cruz. Este místico y poeta español que fue canonizado en 1726 por el Papa Benedicto XIII y que se hizo pues, un concurso literario, la Orden de los Carmelitas Descalzos organizaron este curso y la condesa participó con un poema que lo tenemos aquí a continuación. Ahí está. No sé por qué no se ve. ¿No? Se movió otra. Dale para atrás. Ahí está. No, pero es bueno. No se ve lo demás de acá, pero bueno, no pasa nada. Sí, ahí tenemos al menos es el inicio de este poema, escrito pues en un español que a lo mejor nos cuesta entender, porque a pesar pues de que es el mismo idioma, ¿sí? La misma lengua que hablamos, el mismo español, pero pues esos usos retóricos, sí, a lo mejor un lenguaje muy rebuscado, ¿verdad? Dice, dos contrarios efectos, no enemigos, hijos de un mismo amor puro y constante, luchan de Juan en lo interior del alma, y cuando más contrarios, más amigos. No ya cuál de los dos vence triunfante, sino cuál de los dos en dulce calma cede al otro la palma, da fin a su victoria, porque de Juan es gloria, en lucha tan extraña y tan ajena, padecer, gozar la pena, de la cruz en los brazos adoptado. Y así continúa pues barroco, este poema, ¿sí? Barroco completamente, ¿sí? De la participación de la condesa. Y ganó el primer lugar, aparte de decirlo, ¿verdad? Con este poema, nuestra condesa ganó, ¿verdad? Este concurso literario. Y creo que es interesante porque entonces es una mujer culta también. Exactamente, y ahorita vamos a hablar también de que esa pues inteligencia pues no solamente pues era suya, sino que se la transmitió a sus hijos. Sí, porque no todos los nobles eran, había muchos que ni sabían leer ni escribir, porque no ocupaban, pues todos les hacían. Entonces ella no es parte de eso. Adelante. Católicos 100%. Si pertenecías a otra religión en ese momento, pues terminabas en las garras de la Inquisición, ¿sí? Judíos, moros, indígenas que predicaban una idolatría, no propiamente por la Inquisición, pero sí por otros tribunales como el provisurato, pero religión solamente había una, que era la católica, y ya está. ¿Sí? Los hijos de la condesa... Disculpa, José Luis, creo que otro compañero tiene un comentario. Los puntos como haciendas que habían puesto en el mapa, ¿cuáles siguen actualmente? Son muy pocas, fíjate, si quieres dejar retrocedo acá al mapa. Actualmente, fíjate, tenemos, pues yo creo que de las pocas que tenemos son las de Miravalle, que está pues, en ruinas, la de San José del Conde, que se encuentra en un mejor estado, la que está en el Conde, ¿sí? A esa también tenemos algo. La labor, de la labor también encontramos algo, no el casco, pero sí una parte. Y San Leonel, Zacualpan podemos encontrar algo. En San Pedro también, ya no está la hacienda, el casco de la hacienda se destruyó, pero se encontraba a un lado de lo que es la presidencia.
La presidencia de San Pedro Lagunillas. De Buenavista quedan en la Sí, Caponeta, Buenavista quedan ruinas. también, hay ruinas, Y casi todos son ruinas. Tecapán creo que no. No. San Leonel tampoco, Jaltepec tampoco. Trigomil tampoco. Y fíjate, Trigomil hace unos 5 años la demolieron, Ajá. todavía existía. Sí, pero son muy pocas sí. de las haciendas, al menos de las que se encuentran en Nayarit, de las que todavía encontramos algún vestigio arquitectónico. Sí. A ver, ¿dónde vamos? Aquí. Ahí. Bien, entonces los hijos de la condesa, al menos los hombres, porque las mujeres pues no tenían derecho a educación en este momento, ¿sí? Pero los hijos varones de la condesa estudiaron en uno de los mejores colegios de ese momento, que es el Colegio de San Ildefonso, ¿sí? Que se encuentra en la Ciudad de México y que actualmente pues, es un centro cultural que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Este lugar pues, era preciosísimo, pues, era un lugar pues, muy emblemático desde ese momento y lo sigue siendo hasta nuestros días. Y aquí estudiaron estos personajes. Lo equivalente vaya como a bachilleres, porque pues ya para estudiar grados mayores pues estaba en la universidad, pero el bachiller en artes, en derecho, en medicina, lo que sea, estudiaban pues en este caso. Vaya, es como un decir, como tipo carreras técnicas, era como un equivalente ahora, nada más que pues con un grado de que pues era, no cualquier persona, ingresaba al Colegio de San Ildefonso, y aquí estudiaron pues sus hijos. En 1734 murió don Pedro Antonio Trebuesto, ¿sí? El esposo de la condesa, a los 14 años de matrimonio. Murió en San Lorenzo, en la hacienda de San Lorenzo, ahí en esa jurisdicción de Centispac. De hecho, hay un pueblo que se llama San Lorenzo, que es donde estaba la hacienda, ahí en Ruiz. Sí. Y posiblemente, porque no sabemos de qué falleció, pero posiblemente haya muerto de una cosa que se llama morbo gálico en ese momento y que actualmente conocemos como sífilis. ¿Sí? Posiblemente haya muerto de esta enfermedad del conde. Entonces el conde era medio... Y pues, por lo tanto, travieso, ¿no? podemos decir que el conde era juguetón. Era coscolinillo ahí el conde, ¿sí? Y de hecho le sacó canas verdes a la condesa. Ahorita vamos a hablar de eso. No hizo testamento porque fue muy repentina su muerte, solamente tenía un poder para testar y era con lo que contaba la condesa. Y de hecho, ahorita vamos a hablar de eso. Fue desde San Lorenzo, fue trasladado aquí a Compostela y aquí en el templo de aquí, en nuestra parroquia, ahí se encuentran los restos mortales de don Pedro Antonio Trebuesto. De hecho hay una placa en el lugar más o menos, ¿sí? Posiblemente donde se sepultó, ¿verdad? Al esposo de la condesa, pues en este caso conde. Bueno, de hecho ni siquiera eran condes todavía. No eran condes. No había muerto el segundo conde. Sí, todavía no vivía, el suegro todavía vivía. Entonces ellos todavía no eran condes en ese momento. Ahí tenemos la partida de entierro de don Pedro Antonio, que se encuentra justamente aquí, en el archivo de la parroquia aquí de Compostela. Aquí encontramos este documento, donde vemos aquí de este lado, ¿verdad? Don Pedro Antonio Trebuesto y Alvarado, caballero del Orden de Alcántara, ¿sí? Casado con... ¿qué dice? Casado, Magdalena. Bueno, pues Magdalena Dávalos Espinosa. Entonces es la partida de entierro pues del esposo en este momento pues de María Magdalena, todavía no condesa de Miravalle. Cuando ella queda viuda, pues prácticamente quedó en ruina, ¿sí? En ruina económica, no solamente por el luto, la pérdida de su esposo, sino porque el conde era, bueno, el conde en este caso todavía no, el marido pues de doña María Magdalena, pues era un despilfarrador, ¿sí? Le gustaba gastar y gastar y gastar. ¿A quién no le gusta gastar, verdad? Pero a este señor, pues yo creo que se le fue la mano, porque pues no solamente se gastó lo suyo, sino que también se gastó los bienes de la esposa, ¿sí? Entonces, cuando fallece don Pedro Antonio, pues doña María Magdalena se la pasó los primeros años pagando las deudas del marido. Entonces, pues prácticamente cae en quiebra esta mujer. Tan pobre quedó esta mujer que incluso tuvo que salir de su palacio,
se fue a rentar una casa en la calle de San Francisco, ¿sí? Para poder ayudarse para mantener a sus hijos, de que ya no tenían dinero. Imagínense salir de su casa. El ¿sí? grado de despilfarro teniendo tantas propiedades ¿Sí? y tantas riquezas, ¿verdad? Teniendo tantas propiedades y tener que salir de tu propia casa para poder rentarla para pues pagar estas deudas del marido, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, primero tuvo que salir a esta casa, rentar una casa en la calle de San Francisco, pidió varios préstamos también, principalmente instituciones eclesiásticas, aunque también algunas personas, y pues durante varios años también residió aquí en lo que fue Compostela y sus haciendas de la costa de, actualmente costa de Nayarit, por así decirlo. Y finalmente otra de las mujeres también, que le ayudó a solventar esta crisis familiar que enfrentó doña María Magdalena fue la marquesa de las Amarillas, la virreina en ese momento, que incluso como que diciéndole, pues ¿para qué pagas renta? ¿No? Pues vente a vivir al palacio. Y la condesa de Miravalle durante algún corto periodo también residió en el Palacio Virreinal, ahora conocido también como Palacio Nacional, ¿verdad? Ahí vivió la condesa. Lo importante de estas relaciones, ¿no? Hay un libro que escribe Pedro Romero de Terreros, pero ¿qué será? ¿Tataranieto? Tataranieto, sí, por ahí. Sí, el descendiente de ella, que es un historiador del arte muy, muy afamado, y habla de que se escribía con la marquesa de las Amarillas, pero temas bien chistosos, de cómo curarse achaques, Sí. de los mitotes de ahí de la corte, era muy... La marquesa de las Amarillas Sí. era una mujer bien curiosa. Sí. Tiene un diario de cosas como dices tú, muy naturalistas, por así decirlo, de las plantas, que ella era originaria de España. Cuando llega aquí, pues le sorprende la vegetación. Entonces, de sus viajes, hacía apuntes y se publicó ya al cabo del tiempo un diario donde ella pues se escribía pues todas estas cosas. Era una mujer ilustrada, vaya, la marquesa de las Amarillas, y pues era muy amiga de la condesa de Miravalle, y pues entre mujeres pues con este instinto de sororidad pues se apoyaron también una a la otra. La sucesión del condado de Miravalle se da pues, hasta la muerte del padre de don Pedro Alonso, pues en 1742, que fallece, 41, que había muerto el conde, y al año siguiente pues ella recibe la concesión del título cuando tenía 41 años. Sí, se realizó el informe de la contaduría de los bienes que poseía, se pagó la medianata, y en este caso Felipe V, rey de España, fue quien le otorgó la concesión del título del condado Miravalle a doña María Magdalena, la cual lo gozó durante 35 años. Bastante tiempo, ¿verdad? Bastante tiempo fue condesa, desde 1742 hasta 1777 que falleció. Y como les decía, pues ella supo también, hacer una mujer tan inteligente, ¿sí? Pues supo pues llevar las riendas de su familia. En sociología hay algo que se llama dirigismo familiar. En este caso es pues la capacidad que tienen los padres para orientar el destino de los hijos, pero para que le favorezcan al mismo padre, ¿sí? En este caso pues casó a 4 de sus hijos, a 2 hijos y a 2 hijas. A una la llevó al convento y a 3 permanecieron con ella solteros, ¿sí? Uno de sus hijos solteros, don Vicente Irineo, fue quien administraba las haciendas desde la Ciudad de México y todos los bienes. Y María Francisca y María Catarina las dejó consigo para que le hicieran compañía en su vejez, ¿sí? Entonces eran de más o menos los destinos que tenían los hijos solteros en ese momento.
y pues el hijo primogénito, bueno, segundo, porque el primero había fallecido, Justo Marcelo, él se casa en 2 ocasiones. En primer lugar, María Josefa Picardo Pacheco, que fallece a los muy pocos años de matrimonio, de hecho ni tuvieron hijos, y después se casa con Juana Andrada Moctezuma Mellado y Rivadeneira, que es con la que les decía que fue cuando emparentaron, ¿verdad?, con los descendientes de Moctezuma. ¿Ellos eran los condes de Moctezuma Tulten o eran otra línea? Eran ellos, Eran de la misma línea, sí, exactamente. Nada más que esta mujer no era quien poseía el título, pero al menos sí se emparentaron con el linaje, ¿sí? Pero no con el título de los Moctezuma. La recuperación económica de doña María Magdalena la tenemos con este señor, con el conde de Regla. Este señor, ahí donde lo ven, fue el hombre más rico de todo el imperio español. Incluso se rumora que fue el hombre más rico del mundo en algún momento. Este señor era tan hablador que dijo que, bueno, para empezar, ningún rey de España visitó la Nueva España, es decir, nunca vino a México. Y él le mandó decir al rey de España en ese momento, a Carlos III, que si venía para México a visitarlo a él, le ponía un camino de plata desde Veracruz hasta la Ciudad de México. Y podía hacerlo, tenía el dinero y el caudal para haberlo hecho. Realmente, pues no, nunca se hizo. Era el hombre más rico del mundo. Sí, el hombre más rico del mundo. Y este señor había nacido en 1710. Hasta 1768 le dieron el título del condado de Regla, pero desde antes ya pues, tenía pues muchísimo dinero. Y es chisme, esto es chisme. Cuando él tenía como 40 y tantos años aproximadamente, cuando pues ya estaba en la cúspide, ¿no?, con toda la riqueza. Y era soltero, no se había casado nunca, con 45 años, pongámosle más o menos. Entonces, pues ya un hombre de esa edad, y aparte, pues no tan agraciado, porque pues estaba medio feyón el tipo. Entonces, pues yo creo que le costó trabajo encontrar esposa, y hay un chisme que dice que él se quería casar con la condesa, ya estaba viuda. Pero la condesa dijo, no, yo ya no te puedo dar hijos, mejor te doy a mi hija menor. Le dio una de las hijas. A su hija menor, a María Antonia. Entonces casa a María Antonia, que en ese momento tenía como 23 años, con un señor de 45. Era algo normal en esa época, no se asusten. Incluso todavía hasta la fecha. Está de moda otra vez. Hasta la fecha, ¿verdad? Pero bueno, ya, esos son otros chismes. Oye, José Luis, nada más, si nos pudieras comentar, ¿de dónde sacó su riqueza Pedro Romero de Terreros? Pedro Romero de Terreros comienza con haciendas agrícolas en lo que actualmente es Querétaro, ¿sí? Él era peninsular. Peninsular, originario de lo que actualmente es Andalucía, no recuerdo si es Sevilla o Huelva. Es Huelva actualmente, al sur de España, él era originario de ahí. Viene a trabajar con uno de sus tíos en haciendas agrícolas en Querétaro y en el Estado de México, y de ahí empieza a comprar minas, ¿sí? Poco a poco empieza a compra minas en Pachuca, en Real del Monte, y pues resultó que fueron las minas más productivas de ese momento, no las de todo el periodo colonial, porque esas las encontramos en Zacatecas, pero sí al menos del siglo XVIII fueron las minas más productivas. Por eso pues de ahí se creció pues la riqueza pues del conde. Entonces don Pedro Romero de Terreros, conde de Regla, se casa con María Antonia Trebuesto, y esto le genera pues muchos beneficios a la condesa, ¿sí? Este parentesco que hacía con el hombre más rico del mundo, pues le trajo también una recuperación económica. Y parecerá de novela, pero literal era el hombre más rico del mundo, era más rico que el rey. Sí, era más rico que el rey. Era más rico que el papa. Al menos del rey de España. Entonces, era mucho más rico. Y para que la condesa lograra pues enlazarse con él, debió haber habido muy buenos acuerdos, ¿no? Sí, exactamente. De beneficio mutuo. Por eso te digo, también esa parte donde él mismo quería casarse con ella, pero dijo, no, pues no, yo ya no te voy a dar hijos, ¿no? Raro fue. Entonces, por eso pues se negoció para que se casara con su hija.
Y pues yo creo que todos conocemos esta institución, incluso a lo mejor le hemos debido en algún momento al Nacional Monte de Piedad, ¿sí? Que en ese momento, este señor, don Pedro Romero de Terreros, fue fundador del Monte de Piedad, que en ese momento, cuando se fundó en 1775, se llamaba el Sacro y Real Monte de Piedad de Ánimas, fundado por el Conde de Regla en 1775. Don Pedro Romero de Terreros se casa con María Antonia y tienen pues también varios hijos, de los cuales solamente 2 de ellos se casaron, ¿sí? El primero de ellos, don Pedro Ramón, ¿sí? Que fue el que siguió la línea sucesoria, y doña María Dolores, que también la casó con uno de los hombres también más poderosos de ese momento, don Vicente de Herrera y Rivero, marqués de Herrera, el regente de la Real Audiencia de México. ¿Sí? Entonces también, pues este señor supo negociar el destino de sus hijos, nada más que aquí en este caso, muchos de ellos permanecieron solteros. María Micaela, Juana, María Antonia, María Ignacia, 4 mujeres primero, ¿verdad? Francisco Javier, que falleció como también muy joven, aproximadamente como 16 años, y José María Antonio, también el marqués de San Francisco. No pagó muchos dotes, no hubo mucho dote. No hubo muchas dotes que pagar. Sí, entonces, pues también el conde era listo, ¿no? Y sabía que para conservar sus bienes, pues no había que pagar dotes para las hijas. Ya vamos cerrando, vamos a ver que misteriosamente, no sabemos los motivos, pero la condesa se va de la Ciudad de México y se retira a vivir a su hacienda de San Miguel de Púcuaro, en Tuxpan, Michoacán. Ahí reside los últimos años de su vida, o últimos meses, ni siquiera sabemos la instancia que tuvo pues la condesa pues en este lugar, pero posiblemente haya sido una estancia breve, ¿sí? Quizás más o menos ponle 2 años a lo mejor que estuvo viviendo pues en su hacienda, ¿verdad? En este palacio de la hacienda de San Miguel de Púcuaro. Antes de esa estancia pues había redactado su testamento, de hecho su primer testamento es de 1748, ¿sí? Hay un codicilo de 1760 y tantos, o sea, unos pocos años después, pero ya tenemos su testamento donde ella dispone pues qué va a pasar con sus bienes. Obviamente a su hijo Justo Marcelo es a quien hereda pues el mayorazgo de sus bienes, y ahí también es muy interesante ese documento, son aproximadamente 50 fojas, es un documento algo extenso y habla pues de todas las personas que le deben, por ejemplo, de que libera algunos esclavos también, o regala a otros, o vende otros, ¿sí? Entonces habla también de relaciones que tiene incluso con gente de aquí de Compostela. Ahí su prima fulana. Sí, alguna prima que tenía por aquí que le debía 100 pesos, por así decirlo, y que se los perdonaba. Entonces ahí en ese tipo de testamentos, ahorita son muy básicos los testamentos, en ese momento eran muy ricos en información, desde esas relaciones de afinidad, parentesco, amistad que había con las personas, y ya ahorita pues eso no se ve presente, ¿verdad? En estos documentos. Y o sea, ahorita nada más es como, son muy fríos, vaya, los testamentos. En ese momento primero se disponía de qué va a pasar con tu cuerpo, ¿sí? Quiero que seas sepultado en tal lado, ¿sí? Que se digan tantas misas por mi alma, es decir, tenía muchos más datos que pues, actualmente pues, no poseen estos documentos. Aquí en el caso de la condesa, pues también vemos eso. Solamente ahí fue algo que no se cumplió en su testamento, fue que ella quería ser sepultada en la Merced, así como su padre y su abuelo, pero pues terminó sepultada en otro lugar, que ahorita vamos a ver dónde terminó, cuál fue el fin de la condesa de Miravalle. Su muerte se dio el 16 de abril de 1777 en la hacienda de San Miguel de Púcuaro, a los 76 años, y fue sepultada en el templo de Santiago de Tuxpan, Michoacán. Sí, en ese templo donde recuerden que estaba también la pintura, donde posiblemente ese San Miguel tenga la cara de ella. Ahí fue sepultada.
Dentro de este templo encontramos esta capilla, ¿sí? Dentro de esa capilla encontramos, aquí abajo lo vemos una entradita, ¿verdad? Así Subterráneo. como un subterráneo exactamente. Entonces levantamos esa tapa y encontramos lo siguiente, ¿sí? Una cripta, ¿sí? Donde están sepultados pues varias personas, entre ellas la condesa de Miravalle, que son los restos que nos quedan de ella. Y con esto terminamos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, José Luis. Qué plática tan interesante. Antes de concluir formalmente con lo que es la presentación, pues yo los invito tanto en redes sociales como aquí al público. Es la oportunidad de comentar, de hacer preguntas. Ahorita que tenemos a José Luis, hay que aprovechar para que quede pues mayor testimonio de esta plática tan interesante. Yo que me quedo, pues que era una mujer pues muy culta, muy inteligente, que supo sobrellevar, ¿verdad?, las adversidades de su época, y ahora entiendo por qué es un personaje pues que todo el mundo lo ve con respeto, pero también con curiosidad, ¿no? Con ese como enigma alrededor de ella. Entonces, no sé, el público, alguna pregunta, algún comentario antes de cerrar. Una de NASA. Nazaret. Si quieren, ¿sabes qué? Agarra el micrófono y ya con uno. Sí, aquí nos Para lo que tomamos escuchen ya los después. demás. Sí. Y por favor. Bueno, sí. Sí. Ahí cerca de la hacienda existe un rancho que se llama Los Aguacates. Ajá. ¿Qué tanta relación tiene ese rancho con lo que es la hacienda de la Valle? Es que, como te decía, la hacienda era desde, o sea, no solamente es esa partecita donde está el casco, venía desde las minas del Espíritu Santo, es decir, los cerros que están atrás, hasta Ostates y Iztapa, ¿sí? Es decir, todo pasando por Huizicila, todo eso era la extensión de la hacienda de Miravalle. El límite hacia el norte era el río del Refilio, creo que era el río del, o era más para allá todavía. Era mucho más hacia el norte, es prácticamente casi donde está Majada, es por ahí. Jalisco, los inicios de Jalisco. Desde ahí al sur, más o menos, aquí Compostela, y desde el Espíritu Santo hasta la costa. Todo eso era la hacienda de Miravalle. O sea, no solamente era el casco, ahorita nomás llamamos la hacienda de Miravalle al casco, a la ruina, pero era toda esa extensión de la hacienda. ¿Sí? Y tenía varios, le llamaban, ranchos no, yo me refiero a actividades económicas a las que se dedicaba, que principalmente eran hacienda ganadera, pero también agrícola, ¿sí? Porque primero de pastura, de pasto, había que alimentar, ¿verdad?, todas las reses, ¿sí? Entonces también pastos, y yo he escuchado ahí algunas referencias ahí también yo creo que son erróneos porque pues se me hace muy temprano, pero dicen café. Y yo creo que es por actualmente la tradición cafetalera que hay en Huizicila, pero yo creo que no. Pero sí, seguramente pues hacienda agrícola, hacienda mixta, agrícola y ganadera. Así es. ¿Hay otro compañero que nos le pasa el micrófono? En una oportunidad, yendo precisamente para la cumbre, actualmente que se dedica principalmente a eso, al café, nos compartieron que antes era ahí paso de minería, se supone, ¿no? Sí. A la construcción que está actualmente. Sí. ¿Data más o menos de la misma fecha o es más reciente? Es más reciente. Es más reciente porque sí había minas en esa época, pero no en lo que actualmente es la cumbre. No, ¿sí? estaban en Huizicila. Exactamente. Pero sí, o sea, tenían las minas de Huizicila que eran parte de los terrenos. Que era así parte de la hacienda de Miravalle y las minas del Espíritu Santo. Las segundas fueron más, al menos estas de Huizicila fueron más tardías. Las primeras fueron las del Espíritu Santo, las de los cerros de aquí. Esas fueron las primeras. Aunque no fueron muy ricas, la venta no duró mucho. Fue prácticamente siglo XVI. Explotación de oro fue lo que había ahí en esas minas y ya, se acabaron. No hubo más que rascarles a esas minas. ¿Cómo?
Ah, sí, exactamente. Perdón. Nada más en el caso del café, se plantó café porque en la Constitución de 1917 que permitía tener como pequeña propiedad hasta 300 hectáreas de cultivos industriales para que no fueran afectados. Entonces, lo que hicieron los sectores simularon la venta de varios predios y plantaron café en los que es de ellos. Sí. Y aproximadamente de lo que era de la hacienda, hay alrededor de 800 hectáreas de café, de las cuales tienen 300 invadidas, como menos. Entonces, precisamente los cultivos industriales, la caña, el algodón, la producción de alcohol, el azúcar con la caña, igual que la conjolí y otro tipo de cultivos aceiteros, principalmente poco de aceite, eran respetados hasta 300 hectáreas para no ser afectados por el propio área. Sí. Entonces, aquí en el caso de que haya café en forma de jardines, en forma de cultivación, pero en forma industrial, lo plantaron los flores alrededor del 32, 34. Y en el caso de la hacienda, del edificio que está aquí en el de Sicilia, lo que llamamos la haciendita, pues es aproximadamente de 1946. 46, ya más reciente. Tabla está grabada a fuego en 1946, pero comentan también que esa parte estaba en los altos de la hacienda de Miravalles. En los altos de la hacienda de Miravalles se construyó nada más la parte alta, lo que está caída. Se construyó ese portal alrededor de 1930, platican los viejos de Miravalles. Entonces, tanto la haciendita de Miravalles es de 1936, 1940, y en el caso de la hacienda de Miravalles, donde está el portal que está destruido, ese alrededor también de 1930, 1930. Sí, sí, también por eso les decía de la fachada de esas últimas fotos, o como la conocimos hasta que ya está derrumbada, pues ya no pertenecía, vaya, a los Condes de Miravalle, fue muy reciente, vaya, esa remodelación. Y esa parte de que nos cuenta aquí de Huizicila también, ya pues es algo de nuestra historia más cercana, ¿verdad? No tiene nada que ver pues con los Miravalle, menos con esta familia, sí, con el mismo lugar, ¿verdad? Pero pues, con evoluciones que ha tenido, ¿verdad? El mismo terreno, ¿verdad? Así es. Creo que hay otra pregunta ya. Buenas noches. Como parte de su presentación mencionaron por ahí las localidades de San Leonel y Galapón, municipio de Santa María del Oro. Sí. No hay que hacer el mapa de cientos que manejaban, pero llegas a Santa María, bajas a la laguna, y a un costado hay dos localidades, una que se llama Cofradía de Pitapico y otra que se llama El Alto Pitapico, perdón. Ahí hay dos haciendas, una que está totalmente en ruinas y una que está muy bien conservada. ¿También pertenecieron al grupo o no? No pertenecían, al menos esas dos no. Quizás a lo mejor en extensión sí, pero el edificio actual son haciendas del siglo XIX. Esas dos que mencionas ya no pertenecieron a los Condes de Miravalle. Como te digo, a lo mejor en extensión en tierra sí, pero como tal hacienda tal de Acuitapilco no. De hecho fue un mineral, ¿no? Mineral de Acuitapilco. Había varias hacienditas mineras. Era hacienda minera Acuitapilco. ¿Alguien más? ¿No hay nadie más? Si no, pues si quieres nada más para despedir. Sí, bueno, pues muy interesante. Creo que es una tertulia muy rica en muchos aspectos. Yo nada más me queda agradecerles a todos, a José Luis, a todos los asistentes, a los propietarios de la pizzería Pelle y por supuesto a quienes nos han estado siguiendo en redes sociales en esta y otras tertulias. Agradecerles y decirles que pues vamos por más. El próximo mes haremos talleres relacionados con la Navidad, talleres artesanales para esferas, para ángeles, bueno, otras sorpresas que por ahí Nazaret, que nos ayuda con ese tema, nos va a proporcionar y invitarlos pues a que sigan muy atentos a las actividades de este grupo, a las tertulias, para seguir difundiendo pues lo más importante, ¿verdad? Nuestra identidad, nuestra cultura, aquí en Compostela y al resto del mundo a través de las redes sociales. Pues muchísimas gracias. José Luis, no sé si hay algo con lo que te quieras despedir. No, ya.
Bueno, pues buenas noches y los que estamos aquí, pues seguir disfrutando de la velada, con una rica pizza, una bebida y a platicar más de otros temas. Muchas gracias. Y que viva la Condesa. Que viva. Gracias.